Hola, yo soy Sara y hoy estoy en una travesía muy especial, ya que me encuentro en la majestuosa montaña de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, un lugar sagrado y lleno de historia. Este territorio fue hogar de una de las culturas indígenas más importantes del país, los Tairona. Los Tairona fueron grandes constructores, artesanos y defensores de la naturaleza. Y aunque su civilización original desapareció hace siglos, sus descendientes aún habitan en esta región y conservan muchas de sus tradiciones. Hoy he venido hasta aquí para conocer acerca de alguno de ellos, aprender sobre su cosmovisión, su forma de vivir en armonía con la tierra y sobre todo para escuchar sus voces de sabiduría y ancestral. Acompáñame en esta historia llena de respeto y de conocimiento de las culturas. Bueno, y esta maravillosa travesía he tenido la oportunidad de poder hablar con una descendiente tairona, la cual nos va a responder una serie de preguntas y nos va a ayudar a entender más sobre su cultura y sus antepasados. Así que ahorita le damos la bienvenida. Hola, mi nombre es Naikwa y soy una de las pocas descendientes que quedan de los Tairona. Y voy a contestar las preguntas que tiene la exploradora para mí, para que se puedan informar más sobre nuestra cultura y etnia, según los conocimientos y las cosas que me han contado algunos de mis antepasados. Bueno, ahorita le vamos a hacer una serie de preguntas, la cual ella nos va a ayudar a responder. Bueno, y para comenzar, quisiera saber qué significa para ustedes la diversidad étnica y cómo la viven en su territorio. Bueno, pues la diversidad étnica aquí en la sierra la vivimos gracias a que tenemos, por nuestra amplitud de montaña, tenemos muchas etnias cerca, por lo cual convivimos con ellas o socializamos. También hacemos nuestros trueques y cada quien respeta su forma de hablar, sus rituales, su forma en la que ven la naturaleza. Cada quien respeta su forma de llevar su cultura. Me parece fantástico y me gustaría preguntarte que, frente a tantas amenazas externas, ¿cómo es que ustedes han logrado mantener la autonomía cultural y política? Bueno, eso se lo debo a mi comunidad y a nuestros ancestros, ya que desde hace mucho tiempo se viene siguiendo un orden, como ya se sabe, como los mamos, se siguen nuestros rituales espirituales y esto es algo que ha seguido nuestra cultura. Así haya nuevas modernizaciones, siempre ha prevalecido esto en nuestra cultura. Me parece fantástico. Y ahorita, cambiando de tema, vamos a hablar de cómo es que es su relación con el medio ambiente y qué acciones realizan para practicar un desarrollo sostenible de la misma. Nosotros vemos el ambiente como nuestra madre, es literalmente nuestra madre la naturaleza. Nosotros siempre buscamos, cada vez que tomamos algo, buscamos devolvérselo con un ritual al ambiente. Por ejemplo, si yo voy a pescar, tengo que hacer un ritual agradeciendo esto a nuestro ambiente, ya que para nosotros esto es algo muy sagrado. Es una reflexión muy linda sobre el medio ambiente. Y ahorita, ya que anteriormente hablaste un poquito de esa organización social, me gustaría conocerla un poco más, profundizarla y que a su vez nos hable si tienen sitios especiales para algunas cosas. Bueno, como hoy se le conoce, tenemos como un orden piramidal y pues en la punta se encuentran los caciques, que son los que nos mandan y los que prácticamente crean, por así decirlo, nuestras leyes. Luego siguen los mamos, que son nuestros representantes espirituales y ya pues gracias a ellos representamos los rituales hacia la naturaleza, hacemos danzas, cantos. Eso es de los que se encargan los mamos. Y ya luego siguen los pescadores, los que se encargan de la orfebrería, los que se encargan de los tejidos, de la agricultura. Ya ellos van debajo de los mamos y se van organizando, cada uno depende del orden en el que se lleve. Es una organización muy estructurada y nos encanta eso. Y ahora va una pregunta un poquito más personal, que es, desde tu perspectiva, ¿qué derechos crees que deberían ser más respetados y valorados para ustedes? Porque tengo entendido que a las comunidades indígenas no se les toma mucho en cuenta en la política. Yo creo que deberían respetar nuestra cultura, nuestras creencias, ya que a medida que ha pasado el tiempo nos han querido modernizar y no nos han dejado pues sobresaltar nuestra cultura.
Por ejemplo, en el turismo mucha gente llega e invade nuestras zonas. Yo sé que esto les parece algo interesante pues de ver, pero la verdad nosotros nos sentimos invadidos, ya que el gobierno, el Estado, muchos nos han sacado de nuestras zonas para adaptarlas a los nuevos materiales de hoy en día, y siento que se debería respetar más nuestras leyes, que en las escuelas se enseñe más sobre nuestra cultura y que nuestra cultura siga prevaleciendo, ya que hoy en día son muy pocos los descendientes de Tayrona que se ven, y pues por estas leyes muchos se han alejado pues de nuestro estilo de vida común. Bueno, y con respecto a la anterior pregunta, me gustaría conocer también tu punto de vista acerca de cómo crees tú que ha afectado a las demás comunidades, incluyendo a la tuya, la explotación minera y agrícola. Bueno, pues a mí me parece que esto afecta gracias a los desplazamientos que se han tenido, ya que no, como saben, no solo han desplazado nuestra cultura, sino a varias etnias más, para poder apropiar esos terrenos a sus nuevos pensamientos e ideas sobre esta nueva generación y estos nuevos pensamientos que se tienen para futuro, para comprarlos, así sea para por si necesitan recursos, por si les parece un territorio bueno para el turismo. Entonces pues esto nos ha afectado, ya que ha dejado a muchas etnias sin lugares donde vivir, donde se han tenido que desplazar, donde han tenido que perder toda su cultura y lo que nos han enseñado nuestros ancestros, por adaptarnos a estas nuevas costumbres, como lo dije anteriormente. Bueno, la verdad muy triste, pero dejando de lado estos temas, vamos a hablar ahorita sobre algo más avanzado. Y nos gustaría que nos contaras y nos explicaras un poquito sobre la historia de los Tayrona y saber de dónde proviene. Bueno, pues nuestra historia se sitúa en la Sierra Nevada de Santa Marta. Provenimos y somos un grupo precolombino. Y pues esto ¿qué quiere decir? Quiere decir que existíamos antes de la llegada de los españoles, la cual nos trajo muchas afectaciones, ya que gracias a ellos perdimos muchas cosas de nuestra antigua cultura. Por ejemplo, ahorita no se siguen repitiendo muchas cosas, ya que gracias a los españoles se impuso nuevas órdenes, entonces no sabemos como tal lo que hacían antes nuestros ancestros, porque pues hubieron masacres, los tomaron de esclavos, hicieron que perdieran su acento. Por ejemplo, yo reconozco que mi etnia es una de las pocas habitadas, ya que solo descienden los ancestros de los antiguos habitantes Tayrona. Entonces como tal no se ve la cultura en sí como se veía en ese entonces, pero sí intentamos tener pues lo que se lograba hacer antes, aunque no sea como tal. Bueno, y anteriormente que estaba hablando un poquito con Naipa, ella me estaba contando sobre los trajes y adornos típicos que usan ellos. Y me gustaría que también les contaras a ellos pues un poquito de su significado y qué representa para ustedes. Bueno, nosotros utilizamos mucho la seda y el hilo, y pues para nosotros nuestros trajes representan el universo o la naturaleza. De hecho, uno de estos trajes que llevo puesto es cosido. Si se puede notar, tienen diseños como flores, y estos pues normalmente los utilizamos representando la naturaleza, que es nuestra madre, como lo he dicho anteriormente. Listo, bueno, y ahora también me gustaría saber cómo en qué regiones habitan hoy y antes de la colonización. Pues habitábamos en la Sierra Nevada de Santa Marta. También entre ellos están departamentos como Magdalena, Cesar y La Guajira. Bueno, y aparte de eso, ¿tenían ustedes algún sistema de gobierno propio antes de la llegada de los españoles? Como lo he dicho anteriormente, sí, nosotros nos comandaban los caciques, y pues estos eran los que se centraban en hacer cumplir las órdenes, las cuales no eran tan pesadas. Ya ha dicho anteriormente, pues lo que más hacíamos nosotros era respetar la naturaleza. Y ahora también una pregunta muy interesante, y es que tanto las mujeres, los niños y los ancianos tienen un rol específico en la comunidad, y me gustaría que me hablaras un poquito de cuál es este rol. Bueno, pues la mujer normalmente lo que hace es
se centra en la orfebrería, que es prácticamente figuras hechas de oro. Estas figuras podrían ser animales o joyas, pero estas eran especialmente en oro. También ellas se encargaban de los tejidos. Los ancianos, más que todos, eran los que se encargaban de educar a nuestros hijos, ya que ellos les cuentan historias, les cuentan sobre nuestra cultura y ellos se encargan de culturizarlos. Ya los niños, cada vez que van creciendo, van desempeñando un rol, se convierten en pescadores, pueden ser mamos, agricultores, y ya obviamente ya al momento de nosotras crecer nos encargamos de repartir y seguir repartiendo nuestra cultura. Es una pregunta muy interesante. Y también una pregunta que mis espectadores pidieron mucho que les hiciéramos, y es que si tienen algún tipo de ritual o práctica sagrada que se conserve hasta hoy en día. Seguimos haciendo danzas a la naturaleza, pues porque para nosotros es demasiado sagrada, y lo voy a seguir repitiendo cada vez que se me pregunte. Estos danzas y rituales hacia ella, para agradecer lo que se ha tomado o lo que hemos tomado, lo seguimos practicando, ya que ella es nuestra madre y estamos muy agradecidos con todos los implementos que nos ha dado día tras día. Bueno, y otra pregunta también muy interesante es que nos gustaría saber y conocer cómo era que ustedes se sostenían antes de la colonización por los españoles. Bueno, pues una cosa que tengo que aclarar, y creo que no he dicho, es que la montaña es demasiado extensa, por lo cual tenemos varios tipos de clima. Entonces esto nos ha permitido sembrar cualquier tipo de alimento, depende de su estado climático, del cual le permita crecer mejor. También diseñamos caminos de piedras, y estos van conectados a sistemas de riegos, los cuales se conectan con todos nuestros sistemas de cultivo, y esto hacía que tuviéramos pues una gran variedad de alimentos y pudiéramos comercializarlos con otras etnias, y pues así siempre se ha mantenido nuestra cultura. Listo, muy interesante. Y ahorita viene otra pregunta también de tipo espiritual, ya que cuando estábamos hablando me contaste que las leyes de su comunidad se regían bajo lo espiritual. Entonces me gustaría que me hablaras un poquito de estas leyes espirituales y pues cómo protegían su vida. Bueno, pues nuestras leyes son lo primordial, ya que la montaña tiene su río, tiene el espíritu, y lo protegemos como si fuera nuestra familia. Esto es lo que pues nos ha simbolizado como cultura, ya que prácticamente todo lo natural lo vemos como si fuera nuestra familia. Bueno, como le dije anteriormente, los pueblos indígenas no tienden a tener mucha importancia en la política. Entonces me gustaría saber si en el 2025 tienen o existe algún tipo de apoyo, o ustedes pueden participar en la política o qué. Sí, tenemos autoridades que nos defienden, aunque no siempre son muy escuchadas, pero pues tenemos uno que otro representante que vela por nuestros derechos y por nuestra cultura. Listo, muy interesante. Y ahora, pues con todo el respeto que obviamente se merecen estas culturas, me gustaría que nos hablaras y profundizaras un poquito más sobre pues qué pasó cuando llegaron los españoles y colonizaron su hábitat. Pues prácticamente se perdió casi todo, hubo muy poco de lo que recuperar, ya que mataron, asesinaron y también esclavizaron a varios de nuestros ancestros, por lo cual ahora solo se ven muy pocos Tairona, ya como lo dije anteriormente, solo sus ancestros, y solo se sigue la línea ancestral, solo rige un Tairona que tenga antepasados. Es una historia muy triste, pero también me gustaría que nos hablaras y nos contaras sobre el que sentían ustedes y sus antepasados al ser obligados a trabajar, a prácticamente servir a unos desconocidos, alejarse de sus culturas y pues dejar sus prácticas ancestrales para seguir otras diferentes.
Pues no te puedo decir prácticamente el sentimiento de ellos porque prácticamente se ha perdido a lo largo de los años, pero estas son historias que nos cuentan nuestros padres, nuestros abuelos. Y prácticamente ellos sufrieron demasiado porque tuvieron que acoplar su idioma al de ellos, tuvieron que cambiar sus creencias a la de ellos, tuvieron que seguir todo lo que les pedían, ya que si no recibían muy fuertes castigos. También tuvieron que cambiar su forma medicinal, todo lo tuvieron que cambiar gracias a ellos porque vinieron a imponer una cultura y unas enseñanzas que no eran las nuestras, por lo cual nuestros antepasados tuvieron que pasar por prácticamente toda esa tortura para poder sobrevivir a ellos, ya que al que no lo seguían prácticamente lo condenaban o lo mataban. Muy triste y pues la verdad muy doloroso que tengan que recordar ese suceso. Sin embargo, es algo muy importante en la entrevista para conocer más a profundidad la historia de los Tairona. Bien, y ya tocando un poquito más ese tema, ¿crees que alguna parte o de alguna forma esa cultura que intentaron destruir de algún momento, de algún pequeño pintura, no sé, sigue viva en este 2025? Sí, mientras que de un mamo o una mujer que teje o un anciano que lo cuente, para mí nuestra cultura sigue prevaleciendo, ya que esto se lo hemos seguido enseñando a más de los nuestros, a los pocos que quedan. Hemos intentado que sigan la cultura que se tenía anteriormente, no tan presente como antes, pero hemos logrado que algunos lleven esta calidad de vida como la llevaban antes. Y bueno, tocando un poquito más el tema de la conquista y de los españoles, ¿por qué crees que los españoles llegaron a su territorio buscando que de pronto oro, riqueza? Creo que más que todo vinieron buscando tierra. Nuestra tierra, como ya lo dije antes, era muy rica en alimentos. Ellos venían prácticamente a saquear esto. También creo que venían por oro. Pues ya dicho antes, nos especializábamos en la orfebrería. Varios materiales de estos se perdieron porque se los llevaron. También nuestros sistemas, nuestras viviendas, todo eso se fue destruyendo pues por una huella de un español que llegaba a nuestra tierra. Bueno, y también en esta pues hermosa experiencia y enriquecimiento cultural que he compartido con Naikwa, ella me ha llevado y me ha mostrado uno de sus sistemas de comercialización más famoso entre aldeas, que es el trueque. Así que ella nos va a explicar un poquito en qué consiste. Bueno, como te lo expliqué a ti, lo voy a explicar a las personas que va a llegar a esta entrevista. Bueno, pues prácticamente entre etnias lo que hacíamos era, si yo tengo yuca y él tiene maíz o tiene un tejido, lo que básicamente hacíamos era que yo le daba peces o yuca y él me daba la sal o el tejido que tenía, y así prácticamente se basaba nuestro sistema económico. Él me daba algo y yo le daba algo. Nunca utilizamos dinero, siempre utilizamos recursos de la naturaleza o orfebrería o tejidos que hacemos nosotros mismos. Y haber vivido esta experiencia y verla por mis propios ojos, pues nos hace dar cuenta y entender el cómo ellos aprovechan al máximo lo que les da pues la madre tierra y lo intercambian, y así es como se sostienen. Bueno chicos, y esto fue todo en esta hermosa exploración sobre la resistencia y cultura de los Tairona. La verdad es que aprendí mucho sobre su cultura, sus luchas y la fuerza que tienen para mantener viva su identidad pese a todas las adversidades que han tenido que pasar. Muchas gracias por acompañarme en este viaje lleno de memoria y respeto, y nos vemos en un próximo video.